Vamos a hablar de nomenclatura un poco, de las cubiertas. En esa línea verde que hay ahí es lo que se llama el alero de la cubierta, ¿de acuerdo? Es decir, son cada una de las líneas que forman el perímetro de la cubierta, ¿vale? Son los aleros, ¿vale? Esto sería un alero, ¿vale? Esto sería otro, este sería otro. De cada alero, nosotros vamos a construir, partiendo de cada alero, lo que se llama un faldón, ¿vale? Un faldón o vertiente de la cubierta, ¿vale? El faldón de la cubierta, que sería este plano o superficie que construimos para que precisamente conduzca el agua hasta el alero de la cubierta. Y como veis, los faldones que parten de cada uno de los aleros de las cubiertas tienen aquí líneas de intersección, ¿lo veis? Estas líneas de aquí. Estas líneas, pues son líneas, estas de aquí en particular, son líneas de intersección entre dos faldones colindantes. Bien, pues esas líneas de intersección la vamos a llamar limas, lima, ¿no? Una lima. Y vamos a distinguir entre tres tipos de limas, al menos, ¿vale? Principalmente dos grandes grupos de limas, las limaollas y las limatesas. Un ejemplo de limaolla es esta de aquí. Bien, ¿cómo podemos definirla? Bien, pues es una lima cuando el agua tiende a ir hacia ella, hacia la lima, o a discurrir a lo largo de la lima. Si nosotros dibujamos la trayectoria del agua, por ejemplo, de aquí, pues se movería perpendicular a las curvas de nivel, perpendicular de nuevo, perpendicular, perpendicular, así. Es decir, fijaros que el agua cuando cae aquí en la cubierta, pues tiende a realizar esta trayectoria. Va hacia la lima. Y el faldón colindante ocurre exactamente igual. Ahí, perpendicular, perpendicular, ¿vale? La trayectoria del agua tiende de nuevo hacia la lima, ¿lo veis? Al final en la limaolla se va a producir la corriente de agua, ¿vale? Va a ir por ahí. Sin embargo, en las limatesas ocurre justamente lo contrario, es decir, una gota de agua que cayera sobre esta limatesa, bueno, si fuera exactamente sobre la limatesa, pues sería un caso muy teórico, ¿no? Pero si cayera un poquito más hacia este faldón, pues fijaros que va a ir buscando la perpendicular a las curvas de nivel, este tipo de trayectoria que va alejándose de la lima, ¿vale? A la que llamamos limatesa. Y si hubiera caído hacia el otro faldón, pues sería este recorrido. ¿De acuerdo? Es decir, va o hacia acá o hacia acá, ¿vale? Pero en cualquier caso el agua se va alejando de la lima. Mientras que en la limaollas el agua se va moviendo hacia la lima. Bien, y hay un tipo particular de limatesa, que es este de aquí, como es esta limatesa de aquí arriba, ¿vale? Esta de aquí, a la que llamamos cumbrera o caballete. Va en esta dirección, aquí va en la dirección opuesta, así, perpendicular siempre a las curvas de nivel, o horizontales, en este caso del plano, pero que tiene la característica de que los aleros de estos dos faldones son paralelos, ¿lo veis? Los aleros son paralelos, ¿veis que este alero verde de aquí es paralelo a este de aquí? ¿De acuerdo? Y entonces se produce una lima que es igualmente paralela a los aleros, caballete o cumbrera, ¿vale? Especialmente cumbrera cuando es el punto cumbre más alto de la cubierta, como sería esta de aquí, esta de aquí. ¿Qué más elementos podemos encontrarnos en una cubierta? Bueno, ya hemos visto los aleros, faldones, limas, ¿vale? Y dentro de las limas, limaollas y limatesas y caballetes o cumbreras, ¿vale? También podemos encontrarnos lo que se llama un hastial. Un hastial es este muro que hay aquí, en esta parte de aquí de la cubierta, esta de aquí. El hastial no es más que un lado del perímetro de la cubierta en el que no vertemos agua, ¿vale? Fijaros que en esta cubierta, si ponemos las direcciones de evacuación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el agua que caiga aquí va a ir siempre en este sentido. Va a ir hacia acá, ¿vale? Pero nunca está echando agua hacia acá, hacia el hastial, ¿lo veis? Entonces el hastial no es más que un muro, este de aquí, que está tapando el hueco que hay debajo de la cubierta, ¿vale? Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Es como si fuera la buhardilla, ¿vale? Del edificio. El hastial está tapando ese hueco. ¿Por qué no vamos a querer verter agua sobre algún lado del perímetro de la cubierta? Pues por distintos motivos. Un primer motivo puede ser simplemente que por diseño, ¿vale? No queramos verter agua aquí por el motivo que sea. Imaginaros, por ejemplo, que aquí está la entrada a este edificio.
que no se evacúen las aguas hacia la zona de entrada, ¿no? O salida del edificio. ¿Por qué? Pues porque es incómodo cuando uno entra al edificio, siempre que viene con el paraguas, que te esté cayendo todo el agua del tejado encima. También puede ser por pura estética, ¿vale? Por el motivo que sea, pues nos interese que estéticamente el edificio quede en uno de los lados del perímetro o en más de uno quede así. También puede ser porque exista aquí, en este lado, un muro, ¿vale? Como puede ser un muro así, ¿vale? Imaginaros que ahí hay un muro. Entonces, sobre un muro no podemos verter agua, porque entonces el agua se acumula. Puede ser nuestro o puede ser incluso una medianería, es decir, de un vecino. Una medianería, el concepto de medianería no es más que la línea que separa dos propiedades diferentes. Y cuando existe medianería o medianera, un muro medianero, por ejemplo, como ese, un muro medianero es un muro que pertenece a ambos vecinos, pertenece a los dos. Entonces, no es ni de uno ni del otro. Y por ley, además, no podemos verter aguas en la casa del vecino. ¿Vale? Nunca, ¿vale? Nunca podremos verter aguas en la propiedad ajena. Sí se puede verter agua en la propiedad pública, es decir, en el espacio público, pero no se puede verter agua en una propiedad privada, ajena a la propiedad del edificio. Y pueden surgir más elementos, como pueden ser chimeneas, ¿vale? Puede haber chimeneas en el edificio, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Fijaros que si hubiera una chimenea al final es como un muro, en las cuales se pueden resolver de dos formas diferentes. Si el agua discurre por aquí y se encuentra una chimenea, ¿qué pasaría aquí con el agua? Pues que se acumularía, efectivamente. Fijaros que aquí no tiene salida, ¿veis? Aquí no hay pendiente, esto es totalmente horizontal. Ahí habría acumulación de agua, lógicamente, no va a alcanzar mucha altura porque se caería por los lados, pero se va a acumular cierta agua y entonces a la larga se van a producir problemas de humedad. Nosotros le daremos a esto una solución geométrica que lo veremos más adelante cuando entremos en la resolución de este tipo de cubierta. Y también pueden existir bajantes, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un bajante? Un bajante no es más que una tubería vertical que suele atravesar el edificio y todas sus plantas y a la cual vamos incorporando los desagües en las distintas plantas del edificio de los núcleos húmedos que puede haber en el edificio. A la vez que se puede incorporar también el agua de lluvia que viene de la cubierta de arriba, ¿vale? O de la azotea. Los bajantes pueden ser exclusivos para agua pluvial, agua de lluvia, y bajantes para el agua residual, que es el agua que viene de los cuartos de baño, cocinas, lavaderos, etcétera. ¿De acuerdo? Núcleos húmedos del edificio. Y si no hay separación, digamos, entre estos dos tipos de aguas, pues se llamaría un sistema unitario. En cualquier caso, podrán existir bajantes tanto en cubiertas inclinadas, como esta de aquí, como también en cubiertas planas, como esta de aquí. De hecho, las cubiertas planas, la situación de los bajantes es algo fundamental, porque fijaros que ya que no podemos evacuar hacia el exterior, porque tenemos además un pretil, la única manera de evacuar agua hacia el interior de la cubierta es conduciendo el agua hacia los sumideros, y el sumidero desagua en un bajante.